¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento con información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. En la mayor parte de la semana hicimos una revisión detallada de los delitos electorales que se pueden cometer antes, durante y después de los procesos electorales, y también hicimos una reseña lo más detallada posible sobre las sanciones de carácter administrativo que pueden cometer los precandidatos, los candidatos, los dirigentes de partido, funcionarios públicos. Es muy amplia la gama de personajes involucrados en la política que pueden verse involucrados en delitos electorales y también en faltas administrativas serias que pueden derivar incluso hasta en multas de 1 millón de pesos. Pero hay otro asunto que también está en el ámbito de los análisis con respecto a los delitos electorales. El papel que juegan la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que actúa en el ámbito federal y las fiscalías electorales que actúan en los estados de la República. Y esto de actúan es muy relativo porque en realidad las fiscalías, la federal y las estatales, tienen una deuda histórica muy fuerte porque no han sido lo suficientemente eficientes para castigar los delitos electorales. Una de las instituciones más cuestionadas en la estructura electoral de nuestro país es la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, que desde que fue creada el 19 de julio de 1994, no ha logrado que se emita una sentencia en firme contra algún presunto delincuente electoral. Pero igual sucede con las 32 fiscalías electorales similares que operan en las 32 entidades federativas del país. Y como los políticos confían mucho en la amnesia social, elección tras elección, se reiteran las violaciones a las leyes y se cometen delitos que nunca son sancionados con la debida energía. Hay casos emblemáticos sobre delitos electorales cometidos en diversos procesos electorales, como por ejemplo la utilización de recursos presumiblemente ilegales en las campañas presidenciales de Vicente Fox Quesada y de Francisco Labastida Ochoa, esto en el año 2000. También está el caso de los monederos Monex durante la campaña de Enrique Peña Nieto y las famosas tarjetas rosas que se utilizaron para lubricar el voto en favor del PRI en las elecciones del 2018. Y mire usted, en la diapositiva número 3 vemos que en mayo del año 2000, el periódico capitalino La Jornada publicó los primeros indicios de que en la campaña presidencial de Vicente Fox Quesada se habían utilizado recursos ilegales. El First National Bank denunció ante la Procuraduría General de la República a Juan Pablo Fox Quesada, hermano de Vicente, candidato presidencial del PAN, por el delito de fraude y reveló que una de sus cuentas había sido utilizada para triangular dinero a distintos destinos como si se tratara de operaciones de lavado de dinero. En esa misma temporalidad, el entonces senador priista Enrique Jackson denunció en el año 2000 que a través de la empresa Alta Tecnología en Impresos, una mujer identificada como Carlota Robinson había recibido dinero de una compañía belga de tecnología y los recursos se habían transferido directamente a cuentas de Lino Corrodi, presidente de la Asociación Amigos de Fox. Ante ello, la Procuraduría General de la República abrió 2 averiguaciones previas, una por delitos electorales en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y otra averiguación en la Subsecretaría de Investigación, otra en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada por lavado de dinero. Estos datos fueron publicados por el periódico La Jornada en una información firmada por el reportero Gustavo Castillo García el lunes 20 de agosto del 2012 al hacer una recopilación de hechos sucedidos en el ámbito de los delitos electorales que no han sido sancionados con la debida oportunidad y severidad. En el ámbito electoral,
El 6 de octubre del 2003, con respecto a este asunto de los amigos de Fox, el 6 de octubre del 2003, el Instituto Federal Electoral, todavía no existía el Instituto Nacional Electoral, el INE nace a partir del 2014. En el 2003 todavía existía el Instituto Federal Electoral, le impuso el IFE una multa de 360 millones de pesos al PAN, 360 millones de pesos de multa al PAN y 184 millones de pesos de multa al Partido Verde Ecologista de México por haber rebasado los topes para gastos de campaña. Tome usted en consideración que estamos hablando de sanciones administrativas aplicadas por la máxima autoridad administrativa en materia electoral, que entonces era el Instituto Federal Electoral y que actualmente es el Instituto Nacional Electoral. Pero fíjese usted, en su dictamen, el IFE determinó que en la campaña de Vicente Fox había recibido 91.2 millones de pesos en forma ilegal. Pero, en contraste con esto, las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, ambas, archivaron el asunto, archivaron las investigaciones del caso de los amigos de Fox, porque consideraron que no se habían cometido delitos ni de tipo penal ni de tipo electoral. Fíjese usted, el IFE descubre que hubo desvío de recursos y aplica multas cuantiosas de 360 millones al PAN y de 184 millones de pesos al Partido Verde. Pero la Procuraduría General de la República no encontró elementos ni para configurar la posibilidad de que hubiese delitos electorales y mucho menos delitos como de lavado de dinero o de operaciones con dinero de procedencia ilícita. Bueno, pero vamos a otro caso. En la diapositiva número 6, Carlos Romero de Champs, el PRI y el llamado Pemex Gate. En mayo del año 2000, el entonces director de Petróleos Mexicanos, Rogelio Montemayor Seguí, transfirió al sindicato petrolero, sin autorización del Consejo de Administración, 2 cheques por 1,100 millones de pesos, mismos que fueron depositados en un banco en Houston, Texas, y luego transferidos a México a cuentas bancarias a nombre del PRI. El 10 de diciembre del 2001, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo presentó denuncia penal ante la Procuraduría General de la República por el manejo irregular de recursos federales a través del sindicato petrolero y se inició una averiguación previa por lavado de dinero. Esto lo reseñó el periódico La Jornada en una información publicada el lunes 20 de agosto del 2012. Ahí ven ustedes el rostro de Carlos Antonio Romero de Champs, exdirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, actor principalísimo en el Pemex Gate, quien falleció el jueves 19 de octubre del 2023 a la edad de 79 años. Pero vamos adelante con esta historia. En enero de 2002, Melitón Cázares, Andrés Heredia y Alonso Veraza, miembros del área de finanzas del PRI, fueron detenidos por la PGR y se convirtieron en testigos protegidos tras acordar que revelarían los mecanismos de operación para ocultar el dinero entregado por Petróleos Mexicanos para la campaña del año 2000, la de Francisco Labastida Ochoa. Bueno, pues durante la investigación, el Ministerio Público Federal descubrió que la dirigencia priista trató de ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de Pemex a través de varias maniobras. Una maniobra, fíjese usted lo que hicieron, una de esas maniobras para ocultar ese dinero fue una rifa en la cual los números ganadores se entregaron a familiares de líderes regionales de Petróleos Mexicanos, pero los premios nunca fueron cobrados, ya que el dinero se distribuyó en efectivo entre sus dirigencias estatales, las del PRI, para solventar las operaciones proselitistas de la campaña del candidato Labastida Ochoa. El 5 de mayo del 2002, la Procuraduría General de la República solicitó órdenes de aprehensión y el Juzgado 13 de Distrito en materia de procesos penales federales, a cargo de José Luis Moya Flores, libró los mandamientos de captura contra Rogelio Montemayor, el director entonces de Pemex, y los exfuncionarios de Pemex, Carlos Juaristi Septién, Juan José Domené y Julio Pinter. Pero
aquí está el pero del asunto. La Procuraduría no pudo procesar a los inculpados por lavado de dinero, ya que el Sindicato de Petróleos demostró que los recursos le fueron entregados como parte de los acuerdos contractuales con Petróleos Mexicanos, con la empresa. Esto concluye la información publicada por La Jornada el lunes 20 de agosto del 2012. Es decir, tampoco en este caso, donde se habló de por lo menos un desvío de 500 millones de pesos a la campaña del PRI, tampoco la Procuraduría encontró elementos para procesar a alguien y mantenerlo en la cárcel o presentarlo a un juez para que el juez le dictara alguna sentencia. En el 2003, con respecto a este mismo asunto, el Instituto Federal Electoral le impuso al PRI una multa de, escuche usted, le puso el IFE le impuso al PRI una multa de 1,000 millones de pesos por rebasar los topes de gastos de su campaña presidencial, de la de Francisco Labastida Ochoa, en el año 2000. Para la Comisión de Fiscalización del IFE, la falta que cometió el PRI fue no haber informado de la recepción de 500 millones de pesos. No obstante, no se comprobó cómo se gastó ese dinero. La sanción que la Comisión de Fiscalización propuso fue que la multa aplicada al PRI representara el doble de los recursos que no declaró a la autoridad electoral. Y fíjese usted, qué maravilla, el 26 de agosto del 2011 concluyó el Pemex Gate. ¿Cómo concluyó? El juzgado 13 de distrito con sede en la Ciudad de México declaró prescrito, o sea, que ya no había forma de proceder contra este delito, ya había prescribido el delito de peculado electoral del que se hacía responsable al líder petrolero Carlos Romero de Champs. Es decir, a la Procuraduría se le pasó el tiempo para actuar contra Romero de Champs, el delito prescribió y en el 2011 le dieron carpetazo al asunto del Pemex Gate. Desvío que por lo menos el IFE comprobó que 500 millones de pesos de Pemex fueron a dar a la campaña del PRI de Francisco Labastida Ochoa, que perdió en el 2000 contra Vicente Fox Quesada. Otra perla más de esta secuencia de irregularidades. En la diapositiva número 10 tenemos otro caso. Enrique Peña Nieto, el PRI y el caso de las tarjetas Monex. El 21 de enero del 2013, el Instituto Federal Electoral dio a conocer el resumen de la resolución por la que se desahogaba el caso Monex Tarjetas, que eran tarjetas así como plásticos cargados de promesas y de un poquito de dinero para comprar votos. Bueno, aquí están los antecedentes. A unos días de la jornada electoral, esto lo dijo el IFE en un informe oficial, a unos días de la jornada electoral, el 26 de junio del 2012, el Partido Acción Nacional presentó una queja en contra de la coalición parcial Compromiso por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Y su entonces candidato a presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por la presunta operación ilegal de recursos a través de tarjetas del Banco Monex por un monto de 701 millones de pesos, que se presume fueron utilizados, según la denuncia, para el pago de personas en una estructura piramidal que iba desde el representante de casilla hasta el representante general el día de los comicios. Todo ello se preparó durante el periodo de campaña, lo que para los denunciantes, en este caso el PAN, constituía gastos de campaña y en consecuencia violaciones a la ley electoral. Pero la unidad de fiscalización del IFE, todavía era el IFE ahí, sí, porque fue en el 12, la unidad de fiscalización del IFE analizó 32,624 movimientos efectuados mediante el uso de las multicitadas tarjetas Monex. Es decir, revisó las operaciones de 32,624 tarjetas y concluyó que en el conjunto de esas 32,624 operaciones solamente se movieron 50 millones de pesos. Y con base en esa cuantificación, el Instituto Federal Electoral consideró que era infundado el procedimiento administrativo sancionador electoral instaurado en contra de la coalición Compromiso por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, al comprobar la autoridad electoral
que el monto denunciado de recursos presumiblemente irregulares por 701 millones de pesos quedó nada más en 50 millones de pesos. Pero no pasó a mayores el asunto a pesar de la cuantía en la denuncia que en su momento hizo el PAN. Y nos vamos a la diapositiva número 13. Estos polvos son de lodos más cercanos. ¿Por qué? Porque José Antonio Meade también estuvo por ahí involucrado en un asunto de presumibles irregularidades con las llamadas tarjetas rosas y tarjetas cargadas. Un registro periodístico de Sin embargo MX, publicado el miércoles 4 de abril del 2018, advertía que las brigadas de apoyo a José Antonio Meade Curibreña, candidato presidencial del PRI, entregarían tarjetas a los ciudadanos como parte de su estrategia de campaña Avanzar Contigo. Y aunque Meade aseguró que no eran tarjetas bancarias, la entrega de documentos similares fue usada por los candidatos del PRI en anteriores elecciones. Alfredo del Mazo Maza entregó en 2017 la tarjeta rosa en la elección a gobernador del Estado de México, o la efectiva, llamada así esa tarjeta, ese plástico, la efectiva, que entregó Erubiel Ávila en su campaña para gobernador también del Estado de México en el 2011. Los plásticos estaban acompañados de certificados, los que entregó Meade en el 2018. Los plásticos estaban acompañados de certificados de compromisos firmados por José Antonio Meade, que recordaban el método utilizado por Enrique Peña Nieto. Te lo firmo y te lo cumplo, que lo encumbró como gobernador mexiquense en 2005 y como presidente de la República en el 2012. Desde 2011, partidos políticos y candidatos han usado tarjetas y monederos electrónicos para incentivar el voto en su favor. En este periodo, además del PRI, los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista, emitieron 12 tarjetas diferentes que prometieron amplios beneficios a sus portadores. Esta controversia también se presentó en Coahuila y en el Estado de México en las elecciones de junio del 2017. Mi monedero rosa, mi tarjeta de inscripción, fueron las cartas que utilizaron los priistas Miguel Ángel Riquelme Solís para ganar la gubernatura de Coahuila, y en el Estado de México, la tarjeta La Fuerte y el salario rosa del priista Alfredo del Mazo prometían respectivamente acceso a programas sociales a los varones y 1,200 pesos mensuales a las amas de casa que votaran por él. Y claro, Del Mazo ganó las elecciones. Todo este recuento simplemente nos lleva a una conclusión. Las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales, tanto la federal como las estatales, 32 en el país, no han servido para mucho en las últimas 2 décadas. ¿Por qué? Porque los delincuentes electorales han evadido las acciones de la justicia. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Gracias. El próximo lunes por aquí nos encontramos.